buenas tardes. Mi nombre es Carlos Pérez, psicólogo, y hoy día nos convoca a poder conversar sobre las relaciones de pareja. Los invito también a que puedan hacer todas las preguntas que se les vayan surgiendo mientras yo voy conversando, y así poder irlas resolviendo acá mismo directamente en el momento. ¿Ya? De pronto voy a estar mirando hacia el lado para poder ver las preguntas, así que ustedes me van a ir ayudando haciendo estas preguntas. Bueno, para comenzar, la idea es poder ver qué es una pareja. Y para eso, la primera pregunta que surge es, ¿existe un modelo de pareja? ¿Existe un modelo único? ¿Existe una pareja normal? Desde ahí es que nosotros podemos ir contestando algunas cosas y viendo que en realidad nosotros, los seres humanos, estamos investidos de muchas concepciones que se van heredando a través de nuestra historia. Y es ahí, por ejemplo, donde nosotros podemos observar cómo nuestras relaciones de pareja se basan un poco en modelos que hemos ido observando en nuestras propias familias. Por ejemplo, nosotros tratamos de utilizar técnicas que han utilizado nuestros padres para educar a nuestros hijos, que han utilizado nuestros padres para poder ser pareja. Y desde ahí es que nace un pequeño criterio de normalidad, que nosotros basamos y juzgamos a nuestras parejas desde ahí. Pero esto trae otra concepción subyacente debajo que es importante de poder ir observando, que son algunos estereotipos de género que pueden ir surgiendo. Si nosotros, por ejemplo, nos remontamos en los años 50, y estoy pensando en estas películas americanas donde se ve a la mujer cocinando, al hombre trabajando, llegando con terno, claramente observamos unos roles muy estereotipados en lo que debe ser el hombre y la mujer dentro de una pareja. Y que de cierta forma son patrones que a nosotros se nos ha ido inculcando a través de nuestros abuelos, de nuestros padres, etc. Actualmente estos estereotipos cada vez los hemos ido deconstruyendo más. Actualmente estamos viviendo un movimiento, no sé si me gusta la palabra feminista, pero un movimiento mucho más igualitario en torno a los roles de género. Desde ahí también es que no se puede hablar de un concepto de normalidad, porque no sé si ustedes se han dado cuenta que yo he repetido en varias partes, se va construyendo. Porque esto es una construcción entre el esposo y la esposa, o entre el esposo y la esposa y la esposa, porque ahora estamos viendo que hay cada vez más variedades de familias diversas o de parejas diversas que van apareciendo. Entonces desde ahí se van generando nuevas concepciones de lo que es ser esposo. Nosotros, como profesionales de las ciencias del comportamiento, de la psicología, lo que podemos plantear es que no existe un rol, existen funciones que las personas debemos cumplir dentro de las relaciones de pareja. Existe un tú y un yo, ¿cierto? Voy a retomar el último punto. Y este tú y yo se convierte en un nosotros, y es ahí donde el ser y tener pareja genera muchas diferencias, ¿ya? Entonces la idea de poder trabajar este tú y yo es diferenciar si queremos ser pareja o queremos tener pareja. Porque en el tener pareja hay una concepción de individuo versus una concepción del nosotros, donde vence claramente el yo, vence la concepción individual. En cambio, en el ser pareja se construye el tú y el yo desde las diferencias, y uno puede ser en pareja. Soy yo en pareja. Por lo cual ahí es donde se amplía el concepto de conversaciones posibles a delimitar cuáles son las libertades que tenemos tú y yo en esta relación. Igualmente, en esta concepción de ser pareja aparece el tema de las libertades. Ahí hay conversaciones que pueden ser muy simples. Por ejemplo, desde quién lava los platos, quién hace el aseo. Se puede resolver muy rápidamente, pero quizás hay otras situaciones que no se resuelven así de rápido. Y ahí es donde quizás podemos necesitar de un tercero que nos apoye, nos ayude y nos oriente a poder resolver estas diferencias. Porque aquí un concepto muy importante es que nosotros tenemos opinión de todas nuestras concepciones, de todo lo que nos sucede. Quizás no son conscientes, ¿ya? Pero se van haciendo conscientes en la medida que van apareciendo en nuestras vidas. Voy a poner un ejemplo concreto. Hace 3 años atrás, 4 años atrás, identidad de género no era un tema que se conversase, ¿cierto? Pero actualmente hay una discusión en el Congreso que hace que este tema salga a la palestra, y ahora todos tenemos una opinión sobre esto. Algunos de acuerdo, otros en desacuerdo, otros plantean dudas, etc. Pero lo que quiero mostrar con este ejemplo es que nosotros sí tenemos una idea que muchas veces no son conscientes.
Entonces muchas veces, como no son conscientes y nosotros solo actuamos desde estas herencias que tenemos, que planteaba al comienzo, se van generando algunas diferencias, algunas asperezas dentro de la relación de pareja. Otra aspereza que se puede generar dentro de las relaciones de pareja, que es importante de poder plantearlo hoy día, es la diferencia entre pareja versus familia. Hay parejas que confunden esta concepción. Aquí hay un dato que es importantísimo, que la pareja tiene mucha relación con lo que tiene que ver con el mundo de la intimidad. En cambio, la familia tiene que ver mucho más con el mundo de lo social, ¿ya? Nosotros en pareja podemos resolver íntimamente situaciones, por ejemplo, económicos, que no tienen por qué enterarse el resto de la familia. En cambio, en familia nosotros resolvemos situaciones que tienen que ver como cómo solucionamos el tema, por ejemplo, de que un hijo tenga problemas escolares, de cómo solucionamos el tema de quién va a dejar un hijo al colegio. Tiene que ver con lo social, quién es el apoderado, ahí se pueden salir millones de variables, ¿ya? Entonces, ahí viene una concepción y una lucha entre qué es ser marido y mujer y qué es ser papá y mamá. Y muchas veces las parejas se confunden y confunden estos términos entre ellos. Entonces, no sé si ustedes han escuchado por ahí parejas que se tratan de mamá, papá. Ese es un claro ejemplo de personas que pudiesen confundir alguno de estos roles. Digo pudiesen porque también, como lo dije al comienzo, esta es una construcción entre dos personas. Si ellos deciden decirse papá y mamá, no habría ningún problema, siempre y cuando conversasen qué significa ser papá y mamá para ellos. La pareja, como decía, se basa en la intimidad y en la fantasía del compartir el uno con el otro, compartir tiempo, compartir ideas, como decía al principio, una de las funciones principales del ser humano, del estar en pareja, tiene que ver con el apoyarse, con el acompañarse, con el motivarse uno al otro, con el protegerse el uno al otro. Entonces desde ahí es donde esta intimidad es importantísima. Y no hay que confundirla con esta concepción de familia en donde aparece, como decía, en la parte muda, cuando nos quedamos en silencio, se confunde con el rol de padres, ¿ya? Y ahí aparece justamente un tercero. En cambio, en pareja siempre somos dos. En la familia, eso es un dato muy importante, en la familia la intimidad se pierde. Aparece esta concepción social. Y muchas veces las parejas ingresan a consultar justamente por esta pérdida de intimidad. Que intimidad yo en ningún caso me refiero exclusivamente, por ejemplo, a la esfera de la sexualidad. No, intimidad, por ejemplo, de poder conversar temas que me incumben a mí, que te incumben a ti y que necesitamos resolver entre nosotros dos, ¿ya? Entonces desde ahí viene otra pregunta que surge. En la pareja, ¿cuántas personas somos? ¿Somos dos? ¿Somos uno? Hay un dicho muy antiguo que dice la media naranja. Es una frase muy utilizada. Encontraste tu media naranja. Y ahí observamos una nueva modalidad de ser pareja. Ahí aparece la fusión. Muchas parejas, al comprometerse el uno con el otro, se fusionan y se vuelven uno. Y esto lo conecto con lo que dije anteriormente, con la concepción de nosotros. Ahí claramente aparece un nosotros, quizás sin una conversación. ¿De qué significa este nosotros? ¿Cuáles son los límites dentro de este espacio que es el nosotros? Y eso es importante de poder irlo conversando, ir construyendo con nuestra pareja. Porque cuando nosotros no conversamos pueden aparecer las guerras dentro de la pareja. Y ahí pueden aparecer un montón de conceptos que se pueden ir peleando. Me aparece una pregunta, voy a leer la pregunta, dice: ¿cómo manejar la diferencia de ingreso cuando la mujer gana más? Para responder a Marcela, yo creo que para poder manejar esta diferencia se necesita una conversación. Y ahí justamente lo voy a conectar con lo que dije en un comienzo. Esta diferencia de cuando una mujer, por ejemplo, gana más que el hombre, hay un estereotipo de género basándose ahí, en donde la mujer no debería, por ejemplo, o trabajar o ganar más. Entonces ahí se requiere una conversación, se requiere una deconstrucción de cuál es el concepto de proveedor. Muchas veces nosotros no nos preguntamos quién es el que provee, quién es el jefe de hogar. De hecho, hace un tiempo atrás se discutió que en el censo dijera jefe de hogar y no dijera jefa de hogar. Y ahí aparece justamente el estereotipo de género, que nosotros asumimos que el proveedor debe ser el hombre, justamente generando una diferencia entre lo que podría ser la realidad. Lo que yo podría plantear como respuesta a esto es conversar, es tomar acuerdos, es poder ver no quién tiene la razón, sino que ver que estos son dos mundos distintos, dos concepciones distintas de la realidad, pero que pueden convivir perfectamente una con la otra.
Entonces, la idea es ahí poder sentarse y conversar y llegar a un acuerdo y co-construir entre ellos ese acuerdo. Me parece que hay otra pregunta. Sí, no. No, ya. Entonces, volviendo un poco a lo que estaba conversando, sobre estas diferencias que van apareciendo, también pueden, aquí voy a hablar bien general, porque en realidad cuando nosotros trabajamos temas de pareja, aparecen distintos tipos de disyuntivas, de diferencias. Pero las principales, y una de las principales diferencias que aparece, es ¿dónde están mis lealtades? ¿A qué me refiero con esto? Eh, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, y aquí voy a utilizarme yo como ejemplo. El día de ayer yo tuve una conversación con mi pareja sobre dónde pasar la Navidad. En esta conversación aparece una lealtad, que yo personalmente digo, yo siempre he pasado la Navidad con mi familia. Ahí hay una lealtad, hay un rito, hay un mito familiar, que se van heredando. Entonces, esta lealtad en esta construcción de pareja, debemos tener estas conversaciones. ¿Dónde vamos a pasar la Navidad? ¿Dónde vamos a pasar el Año Nuevo? Porque ahí, como digo, yo, como hombre, digo, ¿a quién le hago caso? ¿A mi pareja o a mi familia? Esto, por lo general, el tema de las lealtades puede ocurrir principalmente cuando las relaciones están recién comenzando, pero también pueden surgir después de mucho tiempo, ¿ya? Porque puede ser que las familias nunca hayan problematizado, perdón, parejas, nunca hayan problematizado esta situación y pueden aparecer 10 años después, 20 años después de convivencia. Otra eje importante de diferencias que se genera es la pérdida de la confianza. Es cuando yo pierdo la confianza en mi pareja, puede ser por infidelidad, puede ser por mentiras, puede ser por engaño, y ahí nuevamente aparece esta construcción de dos realidades distintas. Quizás mi pareja tiene una realidad y yo tengo otra, pero esas realidades no tienen por qué ser opuestas o por decirlo así, incongruentes. Podemos llegar a una conversación y poder aunarlas, ¿ya? Ahí es importante siempre tener el respeto hacia uno mismo. Entonces, desde ahí, cuando yo conozco quién soy, puedo decidir cómo trabajar con el otro. Tenemos otra pregunta, a ver, voy a tratar de leerla. Dice, ¿qué pasa cuando por una de las partes existe exceso de preocupación de lealtad y la otra parte se siente de cierta forma invadido? ¿Cuál de las partes está errada? Que bueno, me voy a quedar con la última frase, que dice, ¿cuál de las partes está errada? Muchas veces en pareja, justamente esa es la pregunta que aparece. ¿Quién está errado? ¿Quién está en lo cierto? Lamentablemente no hay una respuesta para decir quién está en lo cierto y quién está en lo errado. Porque, insisto, pueden ser dos realidades muy distintas. El tema es que ahí hay que sentarse a conversar y construir una nueva realidad. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, con el tema de lealtades. Voy a poner un ejemplo, quizás no es el mejor ejemplo, pero es para poder argumentar un poco la respuesta, que tiene que ver con, por ejemplo, tomar acuerdos. Esta Navidad la paso en mi casa, la próxima Navidad la pasamos en la casa de tu familia. Al construir este acuerdo, estamos construyendo una nueva realidad, estamos construyendo acuerdos. Y eso es importante también rescatar, que muchas veces en estas conversaciones nosotros no podemos salir de este loop, por decirlo de alguna forma, de que quién tiene la razón y quién no tiene la razón. Y ahí puede ser importante tener un tercero que pueda apoyar y pueda ayudar a visualizar estas diferencias y tomar estos acuerdos. Por lo general, y voy a retomar el tema de lo errado, yo creo que en pareja no existe alguien que esté errado. Hay alguien que quizás no tiene un repertorio, que no sabe cómo actuar. Y para eso es importante poder revisarse, poder ir a consultar a un tercero. Y un tercero puede ser un psicólogo, un amigo, no sé, ahí cada persona sabrá con quién poder hablar, de poder ampliar este repertorio, ampliar esta visión. Porque nosotros por lo general, cuando actuamos a través de nuestras lealtades familiares, a través de nuestra historia familiar, es como ustedes han visto los caballos con estas viseras, es lo mismo, nos guían el camino. Entonces la idea de este tercero que puede ayudar es abrir estas viseras y poder tomar nuevos acuerdos, porque, insisto, no hay visiones erradas. Aquí sí es importante rescatar que pueden haber visiones erradas siempre y cuando esto sea un delito, ¿ya? Porque nosotros como seres humanos, al elegir un gobierno, al elegir parlamentarios, estamos eligiendo una visión de vida. Entonces, por ejemplo, hoy día, actualmente en el 2018, está penada la violencia intrafamiliar. Por lo mismo, eso no sería parte de una construcción que nosotros como sociedad chilena estamos de acuerdo. Por lo tanto, deberíamos evitar esa situación. Por lo mismo es sancionado, las personas son derivadas a programas especializados para poder abrir esta mirada y mirar un poco más allá.
Yo invito a toda persona que diga mi pareja está errada a poder buscar este tercero, a poder buscar este espacio para poder conversar y tomar acuerdos y co-construir con mi pareja y no para ella eh, esta nueva visión de pareja. Para ir terminando la idea, como les decía, es poder conversar y establecer cuáles son estos espacios de conversación. Hacer consciente cómo vamos a conversar, qué vamos a permitir dentro de esta conversación. Por ejemplo, desde el tono de voz, la utilización de ciertas palabras, vamos a permitir que existan insultos. Y aquí yo no quiero ser tajante de decir que hay formas o mejores formas de poder comunicarse. Cada pareja elige cuál es su forma de comunicarse, pero debe ser una forma consciente, deben saber cuáles son esos parámetros. ¿Ya? Les pido todas las disculpas del caso por los problemas técnicos que hemos tenido. Tenemos una nueva pregunta. Voy a girar un poquito el computador para... Dice, con respecto a lo que estás mencionando, ¿qué pasa cuando existe exceso de preocupación por una sola parte? Ahí podría ser importante y ahí es donde quizás un tercero puede ayudar para poder reconocer de dónde viene esa preocupación. Puede ser una preocupación individual, pero puede ser algo que se esté generando dentro de la relación. Entonces quizás ahí puede, y voy a siempre utilizar el condicional, puede aparecer el tema de la preocupación porque hay temas que no hemos conversado, hay temas que no nos hemos puesto de acuerdo, hay temas que quizás pasan, como decía yo, inconscientemente durante la vida y hacen que yo me preocupe. Entonces de ahí sería importante, vuelvo a repetir, hacer consciente estas conversaciones, revisar de dónde viene esta preocupación, porque puede ser que no me preocupe todo el tema de mi pareja, puede ser que me preocupe, por ejemplo, si llega al trabajo, si almorzó o no almorzó. Entonces hay que revisar cuál es esa preocupación y de dónde se gatilla esa preocupación. Y ahí, insisto, es establecer un espacio de conversación.